sea Él que les llene de su fuerza, los fortalezca con el poder de su fuerza para poder aguantar hasta el final de este día, el poder asimilar todo lo que tiene preparado para este momento, que nuestro cansancio sea restablecido con su poder, que nuestra mente esté enfocada en lo que Él tiene destinado para cada uno de nosotros en el día de hoy. Gracias a ti te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. ¿Cuántos de nosotros usamos las alarmas para despertarnos? Y recordatorios. Y más cuando a uno se les olvida. Y yo con TDAH necesito recordatorio a cada rato. Hace 2 días puse a hacer un té. Llegamos de diálisis, me puse a hacer un té. Y voy a poner el recordatorio. Se me olvidó. Hice chicharrón de Jamaica. Pero escuchando al apóstol los últimos 2 domingos y lo que hablaba el pastor Marco la semana pasada, la palabra nos pone un recordatorio. Siempre nos recuerda qué es lo que debemos hacer. Pero somos nosotros los que debemos accionar. Porque el recordatorio o la alarma la podemos colocar. Dígame cuando a veces colocamos la alarma y le damos 5 minutos más, 5 minutos más. Pero ¿qué nos decía el pastor Marco la semana pasada? Que debemos ser diligentes. En 2 de Pedro leíamos que hay que colocar toda diligencia. Y a la fe que añade virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio la piedad, el afecto fraternal, el amor. Pero es un ejercicio que es diario. Es un entrenamiento espiritual. Pero el mejor recordatorio, que es el tema de hoy, es el obedecer a la fe. Si leemos en 2 de Pedro, capítulo 1, pero versículos de 12 al 15, estoy leyendo la traducción textual, dice lo siguiente. Por eso, siempre habré de recordaros estas cosas, aunque seáis sabedores y hayáis sido afianzados en la verdad presente. Pues considero justo, mientras estoy en este tabernáculo, despertaros con un recordatorio, sabiendo que en breve debo abandonar mi tabernáculo, así como me lo declaró Jesucristo, Señor nuestro. Yo también procuraré con diligencia que después de mi partida hagáis en todo momento memoria de estas cosas. Pero si leemos en el final dice, yo también procuraré con diligencia que después de mi partida hagáis en todo momento memoria de estas cosas. Y uno se pone a pensar, partía el apóstol Pedro, ¿y cómo no iba a hacer recordar? Porque ya al partir, la persona que parte no nos va a recordar, no nos va a hablar. Pero nosotros como líderes, nosotros como pastores, tenemos una responsabilidad, porque la gran comisión es ir y hacer discípulos. Hay muchos que están emocionados y solamente se enfocan en el predicar la palabra. Sí, la gran comisión es ir y predicar la palabra a toda criatura. Pero el enfoque es el poder hacer discípulos. Esa es nuestra responsabilidad como líderes. Entonces, necesitamos nosotros enfocarnos en que nuestros líderes tengan un recordatorio. Pero no de nosotros, de decir, ay, que el pastor me dijo tal cosa. No, de que nosotros podamos, aquí para que no suene tanto de este lado, el poder acordarnos qué es lo que nos dice la palabra. Porque dice aquí Pedro, mira, se los recuerdo. Y eso que ustedes ya están afianzados en la fe. Pero necesitamos el estar pendiente. Porque no es solamente, es que yo me sé eso. Y dice, ya el pastor va a empezar a hablar. Eso ya me lo sé de memoria. Pero el conocer las cosas no nos hace sabios. Porque el que es sabio no es el que sabe más. El que es sabio es el que hace conforme a lo que sabe.
Y por eso en esta segunda carta, pero en el capítulo 3, en los versículos 1 al 4, dice lo siguiente. Esta es ya, amados, la segunda epístola que os escribo, en las cuales despierto vuestro limpio entendimiento con un recordatorio, para recordar las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador por medio de vuestros apóstoles. Conociendo esto primero, que en los postreros días vendrán burladores andando en sus propias pasiones, que con sarcasmo dirán, ¿dónde están las promesas de su advenimiento? Porque desde que durmieron los padres, todo permanece igual desde el principio de la creación. Él está haciendo un recordatorio. Mira, en los tiempos postreros va a haber falsos maestros, va a haber falsos profetas, van a venir aquellos que están hablando en contra de la palabra. Y eso fue hace tanto tiempo. ¿Y lo estamos viviendo ahorita? Sí. Dime que ahora tenemos la información a la vuelta de un clic, a la distancia de nuestra mano. Que podemos ver una cantidad de información, pero necesitamos del discernimiento. Pero el discernimiento viene solamente a través del conocimiento. Si nosotros no conocemos la verdad, no podemos discernir qué es mentira y qué no. Necesitamos conocer de la palabra del Señor. Necesitamos cada día profundizar en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que Pedro decía, mira, esta es la segunda carta que les escribo y tengo que seguirles recordando para poder nosotros perseverar en la fe, el poder obedecer a la fe. Y si leemos los versículos 8 al 9, de ese mismo capítulo 3 dice, pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda la promesa, como algunos las consideran tardanza, sino que es paciente hacia vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¡Wow! Esto debe llenarnos a nosotros de esperanza. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que todo el mundo proceda al arrepentimiento. ¿Y quiénes son las herramientas para que otros obedezcan a la fe? Nosotros, sus hijos. Muchos están diciendo, Señor, pero ¿por qué permite tantas muertes? ¿Por qué permite tantas cosas? ¿Dónde está tu mano? Hagan algo, extiendan sus manos, extiendan las manos. Ustedes están viendo las manos del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros como creyentes, el Señor mora en cada uno de nosotros y nosotros somos herramientas en sus manos. Somos nosotros los que debemos hacer que otros obedezcan a la fe. Pero no solamente el decirle, no, que la palabra dice tal cosa. Porque a veces pensamos que el hacer que otro obedezca a la fe, a los principios, es caerle a bibliazo. A dar con esa Biblia y darle, porque la palabra dice tal cosa. No, le decía el apóstol. El obedecer a la fe es que también somos nosotros el garante, somos nosotros esa luz en medio de la oscuridad. Somos nosotros los que debemos manifestar que ya no somos nosotros, sino Cristo Jesús que mora en nosotros. Pero debe haber un cambio en nuestra manera de pensar. Tiene que haber un cambio en nuestra manera de vivir. ¿Y eso cómo se va a manifestar? No tanto en lo que hablamos, sino en cómo nos comportamos. ¿Qué es lo que está viendo la gente de nosotros? Porque el apóstol Pablo nos dice que nosotros somos carta abierta. ¿Qué está leyendo el mundo de nosotros? Con nuestra postura, con nuestras acciones, con nuestras reacciones, incluso con nuestra postura. Porque si seguimos leyendo los versículos de 10 al 13 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos desaparecerán con gran estruendo, y los elementos abrasados serán disueltos, y la tierra y las obras que en ella hay no serán halladas, puesto que
todas estas cosas han de ser disueltas así. ¿Qué clase de personas es necesario que seáis en santas conductas y piedades, aguardando y apresurando el advenimiento del día de Dios, a causa del cual los cielos ardiendo serán disueltos y los elementos quemados son derretidos? Pero según su promesa, esperamos unos nuevos cielos y una nueva tierra en los cuales mora la justicia. ¡Wow! La promesa del Señor no tarda. ¿Sí? Él no se adelanta, Él no se atrasa, Él actúa en el momento oportuno. Pero aquí hay algo bien interesante. Dice, ¿qué clase de persona es necesario que seáis en santas conductas y piedades? ¿Cómo debe ser nuestro comportamiento? La piedad es que todo lo que hagamos, todo lo que digamos, incluso lo que pensemos, sea agradable a Dios. Eso es lo que es la piedad. Porque empieza, no, que ser un hombre piadoso, empieza que hay que ser dadivoso, que hay que ser bueno, sí, eso es parte. Pero la piedad significa que todas nuestras acciones, todos nuestros dichos, sea agradable al Padre. Y esa es nuestra responsabilidad como creyente. Dice, aguardando y apresurando el advenimiento del día de Dios. Y uno se pone a pensar, ¿y cómo yo apresuro la venida del Señor? ¿Cuándo sabe quién viene el Señor? ¿Quién sabe cuándo viene? Nadie. Dice, la Reina Valera dice, viene como ladrón en la noche. El ladrón avisa cuándo va a ir. Él llega y, buena, ¿será que puedo pasar? Llega sin previo aviso. Así va a llegar el Señor. Pero ¿qué dice la palabra para la venida del Señor? Que toda la tierra va a ver el conocimiento de su palabra. Entonces, el apresurar la venida del Señor es que nosotros seamos partícipes de presentar el plan de salvación a toda la humanidad. Porque no va a venir cuando todo el mundo se convierta, cuando todo el mundo crea en el Señor. Es cuando todo el mundo sepa de que Él existe. Y nosotros debemos ser partícipes de esas buenas nuevas a todas las naciones. ¿Cuánto estamos compartiendo la palabra del Señor? ¿Cuántos de nosotros estamos siendo partícipes de apresurar la venida del Señor? Porque muchos estamos orando, Señor, por la paz del mundo, ve la situación en Israel y Palestina, que haya paz, que haya tranquilidad, ve la situación de los terremotos, maremotos, la hambruna, la peste. Y estamos orando por la paz del mundo. Y es una oración que va en contra de la voluntad del Señor. Ay, pastor, ¿por qué te dice eso? ¿Qué nos dice Mateo 24 y 25 de la venida del Señor? ¿Cuál va a ser la antesala del Señor? ¿Paz? ¿Bondad? No. Dice que va a haber guerra, hambruna, peste, terremotos. ¿Lo estamos viviendo? Sí. Pero a veces estamos más pendientes. Ay, ver lo que sucedió en tal lado. Hay que prepararse. Pero más que prepararse, dime los que están preocupados por el meteorito que va a caer. Y según que va a caer aquí en Colombia, va a caer cerca. Estamos en las manos del Señor. Es el que nos lleva en el hoyo de su mano. Más pendiente de lo que va a suceder es que nosotros estemos pendientes si somos parte de extender el reino de Dios a través de nuestra vida. Esa debe ser nuestra preocupación. Porque ahorita estamos, en 5 minutos no sabemos. Otra vez nos contaba una discípula que estaba en una iglesia antes de llegar acá. Y se reunieron en la oración y todos se arrodillaron a orar. Y pasó 10 minutos, 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos. Y nadie se paraba porque el pastor estaba ahí todavía arrodillado. No, es que le daba pena. No me voy a levantar antes del pastor. Y resulta que el pastor ya había partido con el Señor.
en medio de la oración. ¿Cuándo sabemos cuando nos toca ir? No sabemos. Cuando cumplamos nosotros nuestro propósito, el Señor nos llama a casa. ¿Cuántos están listos? Ay, ve, son poquitos. Necesitamos estar listos. Hay uno siempre decía, ay, pastor, porque usted se quiere morir. No, pero como dice Pablo, el morir es ganancia. Y como decía Pablo, mira, ya pronto me iré de este tabernáculo. Nadie sabe cuándo se va. Pero no podemos decir, ay, ¿será hoy? ¿Será mañana? No, es que nuestro enfoque no es si partimos hoy o mañana. Nuestro enfoque es si estamos cumpliendo nosotros con el propósito que el Señor ha depositado en cada uno de nosotros. Porque hablaba el apóstol el domingo antepasado, en Romanos 16, del 26 al 27, dice, pero que ahora han sido manifestados y por medio de las escrituras proféticas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. A Dios, el único sabio, sea la gloria por medio de Jesucristo para siempre. Amén. Wow. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? El obedecer a la fe. Pero debemos tener un recordatorio. Ay, que vamos a colocar la alarma. No, el recordatorio es la palabra. Todos los días cuando estamos en nuestro devocional, todos los días cuando estamos escudriñando la Escritura, es un recordatorio a nuestra vida de qué es lo que debemos hacer. Porque todos y cada uno de nosotros tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo. ¿Estamos cumpliendo con nuestro llamado? ¿Estamos cumpliendo con el Señor nos ha preparado para hacer y hacer? 2 Corintios 7:1 sigue diciendo Pablo, dice, así que amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ya hace rato cantábamos, Él es santo, pero nosotros debemos ser santos como Él es santo. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Limpiándonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Así que ya ha sido limpiado con la sangre de Cristo. Sí, hay una limpieza que sucedió en nosotros cuando en el momento que en Él creímos. Él nos declaró justo. Ha limpiado todo nuestro ser. Todos nuestros pecados fueron limpios. Y eso fue de una sola vez y para siempre. Pero nuestra naturaleza pecaminosa se fue. No. Se desactivó. Pero necesitamos que se mantenga desactivada. ¿Cómo? Limpiándonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Qué sencillo, sí. Hay pasos para limpiarnos, para perseverar nosotros en la fe. Pero es fácil, ¿no? Porque cada uno de nosotros tenemos debilidades y estamos luchando con esas debilidades. Es lo que cada uno de nosotros debemos estar pendientes. Porque la santidad no es un estado de perfección de sin pecado. Es que yo soy santo. El Señor me ha apartado para Él y no hago nada. Algunos dicen, tengo aquí la aureola. No, la santidad no es un estado de perfección. Porque dice que cuando hemos venido a Él, Él comenzó una buena obra. ¿Y qué dice la palabra? Que nos está perfeccionando. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros como sus hijos podamos llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Que cada día nos parezcamos más a Él. Que podamos menguar nosotros. Y ya que Cristo muere en nosotros, pueda ser manifestado a través de nuestra vida, a través de nuestros dichos, a través de nuestras acciones, a través de nuestras reacciones. Que podamos decir, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Pero no solamente decirlo, sino que los demás lo puedan ver. Eso es responsabilidad de cada uno de nosotros como hijos del Señor.
Pero debemos preocuparnos en la limpieza nuestra y no en la de nuestro hermano. Porque a veces estamos más pendientes si el otro hizo, no hizo, si vino, no vino, si está haciendo, no está haciendo. Pero ¿qué dice la palabra? Antes de quitar la paja del ojo de tu hermano, ¿qué debemos quitar de nosotros? La viga, si hay un tronco en nosotros. Porque para señalar, estamos mandados a hacer. Mira cómo se viste, mira cómo habla, mira que no sé qué. ¿Y nosotros? Hay una responsabilidad que es personal. El de limpiarnos, el tener un recordatorio de obedecer a la fe. Eso de un día a día. Responsabilidad nuestra. Porque no solamente es que el Señor nos limpió del mal y estamos alejados del mal, listo. Sino que nosotros perseveremos en hacer siempre el bien. Esa es una gran lucha para todos y cada uno de nosotros. Si seguimos en la lectura de 2 de Pedro, capítulo 3, del 14 hasta el 18, dice lo siguiente. Por lo cual, amados, en tanto que aguardéis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensible, y considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, como también nuestro amado hermano Pablo os escribió, según la sabiduría que le fue dada, como también habla de esto en todas las epístolas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes torcerán, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, amados, conociéndolo de antemano, guardaos para que no caigáis de vuestra firmeza, arrastrados por el error de los libertinos. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. El mismo Pedro está haciendo referencia ¿a quién? A Pablo. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo le llamó la atención a Pedro. Lo vemos en Gálatas. Huye, le jaló las orejas. ¿Por qué? Porque estaban judaizando a los creyentes. Y ahí no se salvó Tito. Siendo griego, miren, creíste en el Señor, hay que circuncidarte. Pero, ¿por qué? Entonces Pedro, cuando estaba con los judíos, se portaba de una manera, cuando estaba con los gentiles, se portaba de otra, y lo agarró Pablo. Ven acá, pajarito. Y dice la palabra que fue una discusión fuerte. Y el mismo Pedro aquí lo está reconociendo. Mira, Pablo escribió, y en su carta hay cosas que son difíciles de entender. Pero los falsos maestros están tomando esas cosas y están tomándolas para sí, torciendo la palabra. ¿Cuántas personas actualmente no están torciendo, tergiversando la palabra para beneficio propio? ¿Y que no dice el mismo Pedro que la profecía no es de interpretación privada? Es la palabra, la verdad. Conoceréis la verdad y esa verdad nos hará libre. Pero debemos conocer la verdad. No solamente de domingo a domingo, de miércoles a miércoles. Es algo que es de día a día. Por eso Pedro está diciendo. Así que vosotros, amados, conociendo de antemano, guardaos para que no caigáis de vuestra firmeza, arrastrados por el error de los libertinos. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. No que la gracia crezca en nosotros, es que nosotros crezcamos en la gracia. Que nosotros podamos vivir en la libertad con la cual Cristo nos hizo libre. No haciendo como los libertinos, porque el mismo Pablo decía, mira cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Redimiendo el tiempo. Wow. Comportándonos mejor con los de afuera.
Porque somos de influencia, somos de impacto. Somos nosotros los que decidimos si esa influencia, si ese impacto es positiva o es negativa. Porque en la sociedad siempre va a haber alguien que influencie y el otro es influenciado. Hay alguien que siempre va a estar marcando, dejando la huella, está impactando, y el otro que va a hacer, se va a dejar impactar. Pero que nosotros podamos ser de impacto en lo bueno, que podamos hacer un legado, que nos señalen por ser santos, que nos señalen por crecer en conocimientos del Señor, que nos señalen por hacer lo correcto, por ser justo. De eso deben que hablar de nosotros, porque siempre van a hablar. Siempre va a haber un comentario de nosotros, y como creyentes más, porque como creyentes hay más ojos a nuestro alrededor, y están esperando que cualquiera se descuide y dice, y ese que es creyente. ¿Sí o no? Ahí está la gente viendo, ahí es donde falla. Y se ponen insistentes a ver cómo uno actúa, cómo uno reacciona, para que dice, y eso es que es cristiano. Y eso que vas a casa de alabanza. Y eso que tiene, no, nosotros somos justos porque el Señor nos hizo justos. Nosotros somos santos porque como creyentes el Señor nos hizo santos. Pero debemos vivir en santidad, debemos vivir en justicia. Y eso es un proceso de ¿qué? Y una decisión de cada uno de nosotros. Es de cada día. Porque pensamos, recibí el Señor, bueno, que el Señor se encargue de mí. Va a ver qué hace conmigo, porque no. Lo que hizo en la cruz del Señor viene a nosotros cuando en Él creímos. Pero es un estado. Hay un posicionamiento. Él viene a morar en nosotros. Fuimos sellados con su Santo Espíritu. Pero el poder quitar nuestra forma de pensar no es algo automático. Es nosotros tener la determinación de querer dejar de hacer todo lo que no le agrada a Dios y empezar a hacer lo que sí le agrada a Dios. Es sencillo, pero qué tan difícil se nos hace a nosotros. No porque sea difícil, a nosotros se nos hace difícil. El poder hacer lo justo, el poder hacer lo recto, el poder vivir conforme a la palabra. Debe haber un recordatorio en nuestra vida. ¿Y cuál es el recordatorio? La misma palabra cuando la leemos cada día. De que nosotros podamos vivir la palabra. Porque es muy fácil leerla. Yo hablaba esta mañana con alguien y le decía, mira, es muy fácil cuando uno lee la palabra así rapidito. Vemos en 2 Corintios 4, cuando dice, en todo atribulado, pero no angustiado. En apuro, pero no desesperado. Perseguido, pero no desamparado. Derribado, pero no destruido. Esto lo leemos rápido, pero el vivir conforme a ello, de que venga algo en nuestra vida, la tribulación no depende de nosotros. Pero dice, en todo atribulado, más no angustiado. ¿Qué es la angustia? El exceso de mañana. ¿En manos de quién estamos? Del Señor. Él nos lleva en el hoyo de su mano. Él va como poderoso gigante delante de nosotros. Y podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Él soy más que victorioso. Lo decimos. ¿Y será que lo vivimos? Que cuando vienen esas circunstancias adversas en nuestra vida, no caemos en la angustia. En apuro. ¿Qué es el apuro? La carga emocional que produce la tribulación en nuestra vida. No podemos hacer nada con la tribulación, pero sí con la carga emocional que provoca en nosotros. Dice, en apuro, mas no desesperado. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza es Cristo Jesús. No las circunstancias que estamos atravesando. Incluso aun cuando no vemos salida. Porque dice, perseguido, pero no desamparado.
Pensamos que las circunstancias a veces son tan fuertes que nos sentimos perseguidos. Nos sentimos con el agua al cuello. La situación ya no la aguanto. Y por eso hace unos miércoles atrás, el domingo atrás, predicaba el pastor Juan Manuel de cuántas personas se están suicidando. Porque se siente con el agua al cuello. No ven la salida de la situación que está viviendo. Pero dice, perseguido, mas no desamparado. Nuestro amparo, nuestra fortaleza es Cristo Jesús. Pero debemos creerlo. Y si es derribado, pero no destruido. A veces nos podemos sentir que la situación nos atropelló, que la situación nos tiró al piso. Pero nos tiró al piso, nos levantamos, nos limpiamos la cola, seguimos adelante. ¿Por qué? Porque es que nos dice, levántate, persevera, sé valiente, yo estoy contigo hasta el final de los días. Es mi amor el que te constriñe, es mi amor el que te fortalece. Fortalécete con el poder de mi fuerza, dice el Señor. Nos aprendemos los versículos de memoria, pero lo estamos viviendo. Por eso debe haber un recordatorio de obedecer a la fe. Un recordatorio es todos los días. Nos podemos acordar de que debemos vivir como hijos de Dios. Caminando en la justicia, caminando en santidad, haciendo lo correcto, no lo conveniente. Porque dice la palabra, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ay, pastor, pero eso no hace daño. Todo el mundo lo hace, pero nosotros no somos todo el mundo. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros hemos sido llamados a marcar la diferencia, a hacer luz en medio de la oscuridad. Denle un fuerte aplauso al Señor. Póngase sobre vuestros pies, por favor. De que nosotros podamos salir de acá, no convencidos, porque no estamos para convencer, sino con la plena convicción, como dice Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 14. Por lo cual, amado, en tanto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensible. ¡Wow! ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros, cada uno de nosotros como sus hijos? De ser hallados por Él en paz. Que las circunstancias no nos quiten la paz. De que estemos sin mancha, irreprensible. Que nadie tenga nada malo que decir de nosotros. Se dice fácil, pero es un reto para nosotros hacerlo vivo. Así que en esta tarde noche, que usted levante su mano en ese momento y yo te la pongo en su corazón. Y pueda tener usted la determinación de empezar a colocar esos recordatorios. No en el teléfono, sino en su corazón. De obedecer a la fe. A la fe de Jesús. A esa fe que fue puesta en cada uno de nosotros en el momento que en Él creímos. Que hemos reconocido a Él como nuestro único y suficiente Salvador. Que fuimos sellados por su Santo Espíritu. Que fuimos lavados por su preciosa sangre. Limpiados de todo pecado. Gracias, Señor, por tan grande amor. Gracias, Padre, porque enviaste a tu Hijo a morir en la cruz.
Ese era nuestro lugar. Pero fue el sustituto perfecto. El Cordero que quita el pecado del mundo. Para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Gracias, Padre. Gracias por tan grande amor. Y te pedimos, Señor, que seas tú el que nos ayude a poder crecer en el conocimiento de tu Hijo amado Cristo Jesús, a crecer en la gracia, a poder siempre hacer lo correcto, a poder caminar en justicia, a caminar en rectitud, que podamos ser siempre esa luz en medio de la oscuridad, que siempre podamos marcar la diferencia, porque somos tus hijos, llamados siempre a ser cabeza y no cola. Gracias, Padre, porque comenzaste una buena obra en cada uno de nosotros en el momento que en ti creímos, y día a día, durante todo el día, hasta el final de nuestros días, nos estás perfeccionando para poder llegar a la estatura del varón perfecto que es tu Hijo amado Cristo Jesús. A ti sea toda la gloria, toda la honra, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor, y amén.